Bueno, agradecemos nuevamente a Camilo. Muchísimas gracias por hacer parte de este Indicrea 2022. Y ahora damos paso a nuestro siguiente ponente, Damename, 12 años en busca de un nombre, por Sergio Ituero. Es redactor publicitario, ha trabajado para clientes como Mitsubishi, Lexus o The Walt Disney Company. Es socio fundador y director creativo de la agencia de publicidad especializada en causas sociales Compoco y del estudio de naming Damename. Ha impartido numerosos cursos, charlas y ponencias sobre publicidad, creatividad, branding y storytelling en España, Perú y México. Sergio, bienvenido, estamos muy complacidos de tenerte hoy y por favor, somos todo oídos. Recuerda que tienes 20 minutos para tu charla y 10 minutos para preguntas. Y nada, estamos complacidos de tenerte aquí. Adelante. Muchas gracias, Marita. Lo mismo digo. Muchas gracias a la Universidad de Boyacá por la invitación y un abrazo fuerte desde Madrid a todos los que nos están escuchando. He tenido muchos alumnos colombianos durante mi etapa como profesor y siempre me he llevado muy bien con ellos. Se me escucha bien, ¿verdad? Por confirmar. Sí, te escuchamos Vale. perfectamente. Bueno, pues gracias por la introducción, la pequeña nota biográfica. Bien es cierto que aunque la charla que os voy a dar o la pequeña conversación va a estar más basada en el naming, ya que es a lo que más me dedico profesionalmente, a poner nombre a empresas y productos y servicios que bueno, pues a veces esto, cuando me preguntan a qué te dedicas, a mucha gente le sorprende, ¿no? Y luego siempre me dicen, es verdad, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Muchas veces ese alguien es la misma persona que monta esa empresa o que crea ese producto, pero en muchas ocasiones realmente se requiere la opinión o el acompañamiento de un profesional, sobre todo por un tema de registro de marca, que luego, si quieres, tocamos un poco. Bueno, decir que yo no siempre me he dedicado exactamente a esto. Yo fui en primer momento redactor publicitario desde el año 2000, ¿no? Pues los que escribimos los anuncios, eslóganes, etcétera. Y eso lo fui durante muchos años, aún lo hago, aunque de manera más esporádica, siendo el tema del naming lo que más me tiene centrado, digamos. Junto a mi hermano Raúl, que es mi socio, fundamos la agencia de naming Damename allá por el 2010. Pues todo surgió a raíz. Muchas veces yo creo que las ideas te vienen de manera bastante casual o causal, diría alguien que crea en el destino. En mis manos cayó un libro que se llama Acertar a la segunda. Es un libro de un autor americano llamado Michael Herzman y es un libro clásico de casos de empresas que, como bien explica su título, Acertar a la segunda, se lanzaron al mercado con muy buenas intenciones y muchas ganas y fracasaron. Pero se dieron cuenta de que cambiando algo que habían hecho erróneamente, podían retomar el vuelo, ¿no? Y esas empresas, una vez que cambiaron ciertas cosas, subieron como la espuma. Ocurrió a muchas empresas, como pueda ser Pepsi-Cola, empresas muy importantes. A mí, personalmente, me llamó mucho la atención uno de los casos que muestra el libro, porque muestra muchos, un abanico de casos muy amplio, en el que tocando ciertos aspectos del marketing, todo se recolocó, ¿no? Y uno de ellos era el caso de Pampers, que no sé si se venden en Colombia. En España la verdad es que no, es raro encontrar los Pampers, son pañales para bebé. Los pañales para bebé es un producto que es muy reciente, aunque nosotros lo tenemos incorporado a nuestra vida, ¿no? desde que nacimos, pero realmente es de los años 50, no tiene tantos años. Antiguamente las mujeres lo que utilizaban eran trocitos de tela que luego lavaban, etc. Pero a la empresa Procter & Gamble se le ocurrió la idea de
de coger ese producto y transformarlo en algo de usar y tirar. Lo que se dio cuenta también es que no, aun pensando ellos que esto iba a ser una especie de producto milagro, que iba a salvar la vida de las madres y a ahorrarles mucho tiempo, lo cierto es que no fue así. Y se dieron cuenta a través de un estudio de mercado de que lo que ocurría era que las madres pensaban que estaban siendo un poco malas madres al no darle tanta atención a su hijo, al no lavar sus pañales, etcétera. Fijaos, ¿no? Eran, digamos, otros tiempos y otras maneras de afrontar la maternidad. Entonces, esos pañales que en un principio se llamaron algo así como pañales desechables Procter & Gamble, modificando el nombre del producto y llamándole Pampers, ¿no?, de cariño, consiguieron relanzar la marca. Eso unido a otra serie de acciones que tuvieran que ver con la protección de las madres hacia sus hijos, ¿no? Entonces consiguieron darle la vuelta a ese lanzamiento y yo leyendo ese libro hice dos reflexiones, ¿no? Primero, qué importante es el nombre. De hecho, es tan importante que todo lo que conocemos tiene nombre y aquello que no tiene nombre es porque todavía no lo hemos descubierto. Y luego hice otra reflexión. Yo soy un enamorado de la publicidad, me encanta la creatividad publicitaria y los anuncios, pero de siempre he detectado una cosa en los anuncios y es que caducan muy rápido. La publicidad enseguida se avieja. Un anuncio que tú creas hoy, en el año 2022, en el año 2023 ya es un poco viejo y en el año 2030 ya ni te cuento, es como si fuera un anciano. Entonces, digamos que tiene un ciclo de vida muy corto la publicidad, ¿no? Entonces, me invadió una extraña sensación un poco de Sísifo, ¿no? De esa persona que está subiendo una montaña empujando una piedra redonda muy grande y cuando llega al final esa piedra cae otra vez y tiene que volver a empezar otra vez desde el principio. Y me pregunté si quizás no sería más interesante poner mi creatividad en el mundo de las marcas en la medida en la que me iban a permitir que mi trabajo creativo se extendiese mucho en el tiempo y pudiese incluso sobrevivirme a mí, ¿no? Pues como bien sabemos, hay marcas que tienen más de 100 años, ¿no? Y más de 200. Entonces, eso es un poco el principio, ¿no? Por poneros un poco en antecedentes de cómo surge en mí la idea de montar una empresa especializada en naming, con la ayuda de mi hermano, que es el director de servicios al cliente y con el que hacemos un equipo, yo creo que muy compacto, y que somos Dame Name, ¿no? Un apunte interesante que creo que es necesario hacer, disculpad, y que muchas veces tenemos que explicar a nuestros clientes, es que un nombre no es lo mismo que una marca. Y para explicar la diferencia, solemos decir que una marca es un nombre que se repite muchas veces. Se debe de repetir muchas veces por tierra, mar y aire. Se tiene que leer, se tiene que escribir, se tiene que decir, se tiene que escuchar en la radio, se tiene que ver en la televisión. A diferencia de ciertas palabras como expresiones, como te quiero, de mucho decirlas, se pueden gastar. Con las marcas sucede todo lo contrario. Cuanto más se digan, mejor, más brillan, más grandes se hacen. Entonces, de manera que nosotros lo que intentamos, creando un nombre de marca desde el primer momento adecuado, y ahora veremos qué significa esto de adecuado, lo que garantizamos es que el primer paso en esa andadura de ese producto o servicio está bien dado, ¿no? Hay empresas
que nacen con un mal nombre de marca y les cuesta más ir avanzando por los caminos comerciales, ¿no? Pues porque el nombre no se recuerda bien, porque el nombre no produce buenas sensaciones al que lo escucha, porque no te está llamando a la compra. Un buen nombre debe de ser una especie de puerta hacia la compra, una puerta invitadora a esa compra. Bien, es cierto que un buen nombre no puede tenerlo todo, porque claro, si hablásemos de atributos de un buen nombre, pues nosotros eso decimos que es como la carta a los Reyes Magos, ¿no? De los niños pequeños. Es decir, que sea descriptivo, que sea sonoro, que sea recordable, que sea original, que sea evocador, que no exista, que no esté registrado, que sea pronunciable. Hay muchos, hay casi, no voy a decir infinitos, pero podríamos casi todos, si cogiéramos todos los adjetivos del español positivos y los metiésemos en una caja, pues esos podrían ser todos los atributos que nosotros queremos para un buen nombre, ¿no? Que sea fresco, por ejemplo, que sea bonito. Pero lo cierto es que nos hemos dado cuenta de que solo hay dos que son obligatorios, que tienen que tener un buen nombre. Uno es que sea evocador, es decir, que produzca sensaciones positivas en tu cerebro al escucharlo. Y dos, muy importante también, que no exista, que no esté registrado ya. ¿Qué es esto de que no esté registrado? Bueno, desde que se inventó la propiedad de marca, el hecho de que tú pudieras, siendo el creador de una marca, registrarla y que ya nadie pudiera copiártela, desde que eso se inventó, se han ido estableciendo una serie de pautas, de normas, para ordenar la ingente cantidad de marcas, los millones de marcas que hay en el mundo, repartidos por todo el mundo. No todas las marcas operan en todo el mundo, por eso cada país suele tener su registro de marcas, ¿no? En España, por ejemplo, es la Oficina Española de Patentes y Marcas, la OEPM. A nivel mundial es la OMPI, Oficina Mundial de Patentes y Marcas. Y luego hay una cosa que se llama clase de Niza, que son como cajoncitos más pequeños, donde tenemos la clase de Niza automóviles, la clase de Niza calzado, la clase de Niza grupos de música, y así con todos los productos que os imaginéis que se pueden comprar y vender. De manera que cuando hablo de que no esté registrado, me refiero a que en esa clase de Niza concreto y en ese país o países en los que queremos operar, esa marca no exista. ¿Bien? Esto hoy en día es complicado porque hay, como decía, millones de marcas repartidas por todo el mundo y por eso muchas veces las personas cuando empiezan una empresa, sobre todo aquí las llamamos en España pymes, pequeñas y medianas empresas, que quizás no tienen muchos recursos, lo que intentan es hacerlo ellos mismos. Se puede conseguir, evidentemente, y hay gente con mucha creatividad, aunque no se dedique a esto, que puede dar con un buen nombre. Ahora bien, que dé con un buen nombre y que además no esté registrado ya es más complicado. Entonces a nosotros nos llega mucha gente con esa problemática. Hemos empezado con esto, nos hemos dado cuenta de que ya hay una marca, esa marca nos ha denunciado porque evidentemente eso se puede hacer, es una intromisión de marca. Y por eso nosotros estamos especializados justamente en esto. Como veo que ya casi nos estamos acercando a los 20 minutos, bueno, veo que estáis poniendo aquí imágenes un poco sobre la Mename y sobre mí mismo, ¿no? Porque antes viendo a Camilo, pues a mí que me gusta escribir no solo nombres y textos publicitarios, pues también me gusta escribir cuentos como este de Salud de Villarriba, o un cuento que escribí a raíz de una pregunta que me hizo mi hija,
¿Cuánto tiempo estaremos muertos, papá?, me dijo, y escribí otro cuento. Especialmente me gusta escribir poesía. Acabo de publicar un poemario que se llama Un ejemplo de subliteratura. Pero lo que os quería decir, que no me vaya del tema, me gustaría deciros alguno de los nombres que hemos trabajado. A la fecha tenemos más de 200 nombres, más de 200 personas pues han puesto en nuestras manos sus productos, sus servicios, y tenemos la gran suerte de trabajar mucho con Hispanoamérica y concretamente con Colombia. Pues he hecho una recopilación de nombres que habíamos puesto para empresas, para productos colombianos. Y bueno, pues os los voy a decir así rápidamente, hasta en estos 5 minutos que nos quedan. Por ejemplo, un hostel que también es un coworking en Bogotá llamado Delum. Una marca de ropa de tejido ecológico llamado Fluyental, una especialista en dar recursos a los padres que sus hijos no pueden dormir bien para que puedan coger bien el sueño, que se llama Dormimitos, una marca de ropa y complementos llamada La Marquesa, un K, un experto en pediatría que se llama Darío Barrio, nos pidió que creásemos una marca para él. En lugar de utilizar su nombre, es Cuidario, como veis, uniendo su nombre y el verbo cuidar. Una consultora de pequeñas empresas pues, que quieren crecer, Menorme. Aquí lo que hicimos fue juntar la palabra menor y la palabra enorme, ¿no? Que es lo que intenta conseguir, crecer. Una marca de cosméticos que no utilizan ningún tipo de prueba con animales y que solo están hechos con ingredientes naturales, Omnitural. Aquí estamos utilizando el prefijo omni, que significa todo. Omnitural sería todo natural. Y una de las marcas más interesantes que hemos creado, nos la encargó un chico colombiano. Él quería hacer una web en la que te pudieses descargar música o recursos musicales sin derechos de autor, ¿no? Este servicio se utiliza mucho por agencias de publicidad o por los propios músicos. Y el nombre que le propusimos es Dadeva. Dadeva es uno de los nombres más especiales que hemos puesto, os decía, porque es un nombre musical. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues tratándose de una empresa que su núcleo del negocio es la música, llegamos al camino creativo de las notas musicales. Las notas musicales en la datación clásica es do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero en la datación americana es A, B, C, D. De manera que Dadeva, D, A, D, E, B, A, cada uno de sus letras es una nota musical. Y una nota musical que hicimos en piano y que le pusimos al cliente y le encantó, para que pudiera utilizarse también como marca sonora, ¿no? Porque sabéis que las marcas suelen incorporar un sonido único y diferencial al final de sus anuncios, pues que incorporasen ese sonido que iba a ser, de hecho, su propia marca sonando, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho desde el año 2010, pues como digo, casi 200 nombres. El primero recuerdo que nos encargaron pagando, digámoslo así, porque los primeros nombres pues casi son favores, amigos, y bueno, también es normal porque estás intentando hacerte un hueco en el mercado. Pero el primer nombre que nos pidieron de manera oficial es muy interesante y a la gente le suele gustar mucho. Primero por la tipología de cliente que nos lo pidió, ya termino con esta anécdota y pasamos a vuestras preguntas. Era una congregación de monjas llamadas Siervas de San José. Ellas, entre otras labores sociales, tenían una lavandería industrial, tienen, de hecho, una lavandería industrial
para mujeres en riesgo de exclusión social, mujeres que han tenido, por ejemplo, casos de maltrato o de alcoholismo, etc. Entonces ellas eran las trabajadoras de esa lavandería. Lo que pasa es que se hacían llamar SSJ, las iniciales de Siervas de San José. Normalmente, ya os lo digo como un pequeño truqui, si un día vais a poner nombre a algo, no utilicéis siglas, es algo muy poco recordable, no es muy recomendable, salvo excepciones. Entonces ellas eran muy conscientes, estas monjitas, de que su nombre no era muy bueno. Nos pidieron cambiarlo y solo nos dieron un mandatorio, el cliente, y es que tuviese algún componente religioso. Entonces el nombre que les propusimos, que les encantó y que es el que tienen ahora mismo, es Alabar, pero Alabar con V. Así es que, bueno, con esta pequeña anécdota sobre sobre nuestro primer nombre, podríamos decir, pues nada, si queréis cerramos esta pequeña charla, que me he quedado con ganas de seguir, pero bueno, y pasamos a las preguntas, si te parece, Marieta. Hola Sergio, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Muy bien. Hola, Alejandro. Listo. Tenemos una pregunta de nuestro docente Fernando Martínez. Él te pregunta si podrías mencionar desde tu punto de vista los talentos y fortalezas de los colombianos, pues a la hora de crear marca. De los colombianos a la hora de crear marcas. Bueno, yo en el caso de la creación de marcas concretamente o del branding, no conozco ninguna empresa que se dedique a lo mismo que yo en Colombia, pero sí que por lo que he visto en diferentes concursos creativos y premios, en publicidad me parecéis una potencia en un ascenso constante desde hace varios años. Entonces creo que por un lado tenéis una creatividad patente, tenéis un dominio del lenguaje, yo como copy, pues magnífico, y como se puede comprobar con los escritores que ha dado Colombia. Y también estéticamente, en cuanto a la dirección de arte, he visto cosas muy, muy potentes en cuanto a ilustración, diseño, etc. Vale, Sergio, muchísimas gracias por participar de este Indicrea 2022. Te agradecemos por tu presencia. En este momento tenemos más preguntas en YouTube Live, pero por cuestión de tiempo vamos un poquito atrasados. Si Claro. quieres, puedes responderlas a las preguntas que han hecho nuestros compañeros en el YouTube para que no se queden con sus dudas. Te agradecemos mucho, estamos muy fascinados con tu trabajo. Ya mostramos pues tu Instagram para que todos los que nos estén viendo pues te puedan seguir. Y nada, muchísimas gracias y te esperamos pronto. Pues gracias a vosotros y bueno, pues ojalá algún día pueda estar por ahí presencialmente. Es lo que esperamos. Muchísimas gracias. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego.